Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteraneme@hotmail.com. Igual quiero invitarte a que puedes suscribirte a nuestro canal YouTube, donde podrás ver toda nuestra programación hasta el día de hoy. Este programa también puedes verlo a través de la web www.promar.tv o a través de tu móvil celular bajando la aplicación promar.tv. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema interesante y educativo. Se trata cómo resolver conflictos en tiempos de pandemia. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo una pequeña empresa con 10 empleados. Siempre hubo cordialidad. Con la cuarentena se han producido algunos conflictos entre ellos y no he podido resolverlos. Me han recomendado buscar ayuda a través de los métodos de resolución de conflictos. Por favor, necesito asesoría urgente. Mariana, gracias. Este caso que traje a colación, porque en tiempos de pandemia pues se han agudizado los problemas entre los seres humanos. El artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé pues que el Estado promoverá la conciliación, la mediación y el arbitraje como métodos alternos para resolver los conflictos, definiéndose los métodos alternos a resolución de conflictos como medios o herramientas pues que se le da a las personas para poder resolver conflictos o diferencias sin necesidad de acudir a un litigio judicial. Para la teoría de la resolución de los conflictos, la mediación y la negociación son privilegiadas porque establece o prevé el consenso de las partes. En la negociación, pues, el consenso de las partes directamente, y en la mediación, el consenso de las partes a través de un tercero, que es un tercero imparcial, que se llama mediador o facilitador, pues que será a través de él donde las partes pueden llegar a una resolución de un conflicto. Como dije anteriormente, pues en tiempos de pandemia se han exacerbado el mal genio entre las personas, no solamente a nivel familiar, pues también a nivel laboral, a nivel de comunidades, a nivel político. Es por ello que en esta época es tan importante que las personas conozcan cuáles son esos métodos alternos para resolver un conflicto y cuál es el alcance y cómo pueden lograrse acuerdos a través de esos métodos. Metodología que es poco conocida a nivel nacional. De ese tema vamos a tratar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una profesional del derecho especialista en esa área, con quien vamos a abordar este tema y vamos a buscar la solución final al caso de la semana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente a Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de una profesional especialista en el área de mediación. Se trata de Nelly Cuenca de Ramírez. Nelly es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Derecho de la Universidad del Zulia, educadora de la Universidad Bicentenario de Aragua, mediadora, trabajadora social, jefe del Departamento de Derecho de la UCLA, miembro del Comité de Dirección del Foro Mundial de Mediación y miembro del Consejo Directivo del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara. Bienvenida la abogada Nelly Cuenca de Ramírez a Solución Final. Gracias, Lirio, por la invitación y bueno, encantada de estar nuevamente en contacto con tus televidentes. Bueno, Nelly, vamos a hablar un tema bien interesante y creo que muy adecuado a tiempos de pandemia. Se trata de cómo resolver conflictos. Sabemos de tu trayectoria en materia de mediación y yo quisiera empezar mi conversación contigo para que tú explicaras qué es un conflicto. ¿Qué es lo que se llama un conflicto? Hay muchas definiciones sobre la teoría del conflicto. La que a mí me parece más sencilla para trabajar en la cotidianidad es que no hay que confundir el conflicto con un problema. El conflicto es simple y llanamente las diferencias entre las personas. Y eso es muy natural porque cada quien es quien.
Cada Claro. persona es una individualidad, es única. Así nos trajo Dios al mundo y así es bueno que seamos únicos para que haya mucho enriquecimiento desde distintas perspectivas, desde distintas visiones de la vida. Ok. Así que, Entonces, como es normal el conflicto, lo que hay es que prepararse para abordar, para relacionarnos en condiciones de diversidad respecto a nuestro prójimo. ok. Claro, últimamente esta pandemia por supuesto, aumentado esos niveles de conflicto, como tocaba de explicar, que no hay que confundirlo con un problema. Según tu experiencia profesional, ¿cuáles son las causas más comunes de los conflictos entre los seres humanos, Nelly? Bueno, eso que somos diferentes. Okay. Basta que seamos diferentes para que entonces una parte pudiera intentar someter a la otra, sí, para que piense como ella, o simplemente se aísla, que es huirle al conflicto. Esa gente que siempre dice, no, a mí no me gusta reunirme con fulanito, menganito, porque es muy conflictiva. No, es que es diferente. Entonces lo que tenemos es que prepararnos, porque esa es la vida. La vida es diferente para cada quien. Entonces, fíjate, hay distintas maneras, distintas estrategias. Una es, como dice la canción, a tu manera. Otra es a mi manera. Y lo ideal es que sea a nuestra manera, como resolvamos las diferencias con las cuales nos relacionamos en algunos tópicos de la vida. Es decir, somos diferentes ideológicamente, somos diferentes culturalmente, religiosamente, y tenemos muchas creencias, algunos intereses son compartidos, pero no siempre la mayoría lo son. Claro. Entonces, ¿qué es lo natural? Que vivamos siempre una relación diferente con distintas personas, que haya diferencias. Entonces, no hay que asustarse, ni temerle, ni huirle, sino abordar constructivamente las diferencias que nos encontramos a diario, claro, con las personas con las cuales nos relacionamos. Ok. Para mí y a los efectos pues, de este programa, cada vez que yo hable de conflicto, deseo que lo entiendan como que hay diferencias. Para mí conflicto es igual a diferencias. Hay conflicto, es que hay diferencias. Bueno, y que eso es natural. Y muy acertada tu explicación. Ahora bien, partimos ya que un conflicto es una diferencia y un problema. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a tu especialidad. ¿Qué es un método alterno de resolver un conflicto y cuáles son los más usados pues, en la vida cotidiana? Hay distintos modos de resolver los conflictos o de gestionarlos, porque no siempre los conflictos se resuelven. Es bueno tener esto claro. Por eso muchas teorías hablan más bien del enfoque transformativo del conflicto, es decir, lo transformo en una situación con la cual puedo convivir, claro, aunque tú sigas siendo diferente y yo siga siendo diferente. Eso es lo normal. Por ejemplo, en mi caso, yo soy evangélica y mi esposo es católico, y aún así, ahora el 11... Es decir, prontamente, ahora en agosto, vamos a cumplir 49 años de matrimonio. Eso es mucho tiempo. Se dice fácil, pero son muchos años. ¿Ah? Sí, mi respeto, doctor. Ya vamos para las bodas de diamante. Imagínese usted. Ya vamos para las bodas de diamante, que creo que tiene los 50 años. Bueno, tiene que ver con un principio que yo creo que es lo que caracteriza la mediación. Y es el principio del respeto. Del respeto al otro, del respeto a sus creencias, a su ideología, a su religión, a sus creencias. Entonces, las conversamos desde mi punto de vista, desde su punto de vista. Alfredo, que es mi esposo, y yo hemos tenido diferencias incluso en la política, obvias en la religión, claro, y eso no ha sido motivo que haya enturbiado o que haya arriesgado la estabilidad de nuestro matrimonio, porque entendemos que el respeto es lo fundamental. Vamos a empezar entonces a definir a la mediación como un método alterno para resolver el conflicto, porque entendemos que existen otros métodos, pues está el arbitraje, está la negociación y la conciliación. Pero ¿qué es mediación como método alterno para resolver un conflicto? El artículo 253 de nuestra Constitución establece
que el sistema de justicia está compuesto por varios factores. Por supuesto, los tribunales, Ministerio Público, pero también por los medios alternativos de justicia. Y cuando hablamos de medios alternativos de justicia, estamos hablando de negociación, de mediación, de conciliación y estamos hablando de arbitraje. Aunque la Constitución dice que son medios alternativos, yo prefiero llamarlo que son los medios principales, porque lo que es alternativo es ir a los tribunales a dirimir las diferencias. Lo natural, por eso es que para mí está mal empleado el término, pero así se llama a nivel mundial, medios alternativos, y se cree que lo natural es el sistema judicial, y no es así. El artículo 253 de la Constitución venezolana, cuando habla de cómo está compuesto el sistema de justicia, que son los tribunales, Ministerio Público, ciudadanos, abogados, también incluye, dice, medios alternativos de justicia. Yo siempre he pensado que de alternativos estos medios no tienen nada, que al contrario, para mí son medios principales o medios avanzados de justicia. ¿Por qué? Porque son la negociación directa entre las partes, la mediación, que también se le conoce como negociación asistida por un mediador, la conciliación y el arbitraje, y también la justicia de paz. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo principal? Que la gente resuelva los problemas, las diferencias, sin tener que ir a tribunales. Entonces, para mí lo alternativo deberían ser los tribunales, o sea, el sistema judicial. Y lo natural, lo principal, la negociación, mediación y en su defecto, pues justicia de paz, que lamentablemente en Venezuela, pues no se ha desarrollado. Hay distintos medios que no son los judiciales. Es la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia de paz. La negociación, te decía, pues que es un proceso de comunicación entre las partes que tienen intereses distintos, que tienen diferencias en su enfoque sobre las cosas que están abordando, pero que aún la comunicación pues es respetuosa, es constructiva y no requieren de ningún tercero que las ayude a identificar cuáles podrían ser los posibles acuerdos. Mientras que la mediación, que también es una negociación entre partes, pero asistida por un tercero. Y este tercero es el que se llama mediador. Y el mediador es una persona no solamente bien intencionada, no solamente noble, no solamente imparcial, sino que además debe ser una persona adiestrada en técnicas de mediación, en técnicas de escucha activa, para ayudar a las partes a identificar cuáles son los intereses de cada una y cómo, contribuyendo cada una, cooperando cada una, podrían lograr acuerdos que sean de beneficio mutuo para ambas partes, acuerdos que integren las necesidades de todas las partes que están negociando. Ese es el papel fundamental del mediador. Mira, Nelly, entonces es muy importante el papel del mediador, pero acabas de explicar que es una persona que debe estar preparada, porque también es muy común en el argot de las personas que no conocen estos temas, que siempre buscan a la persona que es más tranquila, que bueno, que es neutral, que no se mete con nadie como mediador. Entonces es importante que tú acabas de aclarar que tiene características propias y que lo vamos a hablar más adelante. ¿Y qué es el arbitraje, Nelly, a nivel de método de resolver un conflicto? El arbitraje es más parecido a lo que es un juicio normal y corriente de estos que se hacen en los tribunales, solo que los jueces son escogidos y pagados por las partes. Es decir, tú y yo tenemos un problema, vamos a suponer un problema sobre derechos de autor de una obra que circula por internet, que está muy de moda y que lamentablemente pues no, el derecho aún está con una deuda muy grande acerca de cómo regular todas estas cosas de internet. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial son temas muy novedosos. Entonces, si nosotros lleváramos un caso de inteligencia artificial, yo me imagino a un tribunal de un pueblito, quizás el juez de ese pueblito no conoce lo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos las partes que estamos involucradas en una cosa tan específica, tan especial? Bueno, buscamos
a dos abogados, si queremos que se resuelva como arbitraje de derecho, que sepan de inteligencia artificial. Y entonces nos sometemos a la decisión de este tribunal arbitral, que se llama, y que su decisión se llama laudo arbitral. Es como decir la sentencia que dictan los jueces en los tribunales que nosotros conocemos. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Nelly Cuenca de Ramírez acerca de cómo resolver conflictos en tiempos de pandemia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada especialista en mediación, Nelly Cuenca de Ramírez, acerca de cómo resolver conflictos en tiempos de pandemia. Culminábamos en el espacio anterior, Nelly, que tú estabas conversando, que era el arbitraje, y que la decisión es a través de un laudo arbitral, que es lo que es una sentencia en la justicia ordinaria. Te quiero preguntar algo. ¿El arbitraje es ley entre partes? Es el laudo arbitral, que es la decisión del árbitro o de los árbitros, si son varios, se ejecuta como si fuera una sentencia. No tiene ni siquiera apelación. El único recurso que tiene es el recurso de nulidad y en casos muy expresos. De manera que, por eso te decía que es exactamente como si fuera una decisión donde se le adjudica la razón a una parte que gana y la otra parte que pierde. Los efectos son los mismos. Por eso es que la negociación o la mediación tienen ventajas sobre la sentencia que dictan los jueces o los laudos que dictan los árbitros. ¿Por qué? Porque en los acuerdos logrados mediante negociación o mediante mediación, pues son unánimes, por acuerdo de todas las partes. Es correcto. De beneficio mutuo, no hay perdedores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es más fácil de que las partes lo cumplan, porque fueron ellas las que libremente, sin coacción, los acordaron. Entonces, el mediador, una de las características de los principios es que es ese principio fundamental del cual yo te hablaba, que es el respeto a la autonomía de las partes. Eso yo creo que es fundamental. Es lo que las partes digan, independientemente si de acuerdo con tus valores, si de acuerdo con tus creencias, tú no estás de acuerdo con eso. Claro. Entonces, es muy importante tener eso claro. Yo quisiera que abordáramos este espacio para que tú explicaras a todos los televidentes esta noche, Nelly, cómo funciona un proceso de mediación. La mediación se inicia bien porque las partes, cuando suscriben un contrato, así lo hayan pactado. La cláusula que normalmente uno suele escribir en cualquier contrato, aunque no es muy usual todavía, como tú bien has dicho, la gente no es muy asidua al recurso de la mediación, con lo cual se pierde una gran oportunidad de resolver los desacuerdos, sobre todo ante un sistema judicial que está colapsado y que en tiempos de pandemia, como has llamado este programa, pues más difícil aún, porque no hay audiencia todos los días, no hay despacho todos los días. Entonces, ir a los tribunales, tú no sabes cuándo hay despacho. Los jueces están yendo por guardias, creo, en penal incluso, ¿no? Que deberían ir todos los días, sin embargo, no es así. Entonces, igual en civil y en otras materias. Entonces, frente a estas limitaciones del sistema judicial, que no te guste el juez, que te parece que el juez no es la persona más idónea, que te parece que los jueces no están allí por razones de meritocracia, tú puedes tener con o sin razón cualquier objeción, con o sin razón, respecto a un juez. Bueno, si esto es así, tú tienes la oportunidad de buscar un mediador de común acuerdo con el otro. Es tanto como decir, mira, tengo esta diferencia con Chucho, Jacinto y José. Yo quiero, de común acuerdo con el otro, que nosotros mismos lo resolvamos. O sea, las partes mismas lo resuelven, pero bueno, mira qué pasa, que no sabemos comunicarnos, que nos gritamos, que nos ofendemos, que nos enfocamos en el pasado, en buscar culpables, y aquí esa es la gran diferencia también, además de el respeto. Los medios tradicionales, como el juicio en los tribunales, como el arbitraje, buscan hacia el pasado.
busca un culpable. ¿Quién tiene la culpa? Y entonces quien tenga la culpa, ese pierde. En la mediación o en la negociación directa, no es como en el derecho que mira hacia atrás, miras hacia adelante. Lo que pasó, ya pasó, no lo podemos cambiar. A lo sumo sirve para saber qué cosas hicimos que no deberíamos repetir para que no nos traiga a esta nueva conflictividad. Para eso sirve el pasado, para más nada. Lo que buscamos es cómo de ahora en adelante mirar hacia el futuro, qué acuerdos podamos tomar para poder convivir con eso, con el menor costo económico, con el menor costo emocional, con la mayor serenidad, la mayor tranquilidad. Imagínate en familia. Si en familia de repente los problemas generacionales entre padres e hijos, los problemas entre los cónyuges, los problemas entre las familias de los cónyuges, los problemas con los amigos de los cónyuges, los problemas que genera la dedicación al trabajo de los cónyuges, los problemas que genera la enfermedad de uno de los cónyuges, los problemas que genera la edad avanzada de uno de los cónyuges. O imagínate un cónyuge que de repente tiene Alzheimer. ¿Cómo lidiar entre la familia, por ejemplo, imagínate 4 hermanos que tengan que lidiar con la madre o el padre que padece de Alzheimer? Yo he tenido problemas que tienen que ver con eso. Bueno, ¿quién se encarga de qué? Porque en principio los 4 podrían decir, mire, es que los 4 trabajamos. Mira, es que tampoco podemos meterla en un asilo que tenga la especialidad de atender pacientes con esta enfermedad, porque tampoco tenemos para cubrir esos costos. Entonces, ¿cómo logramos un acuerdo? Que también he visto acuerdos muy nobles entre los hijos, los que pueden pagan una cuidadora, los que no pueden personalmente prestan el servicio, pero sus familiares están bien cuidados. Pero las enfermedades en la familia generan muchísima conflictividad por el reparto de culpas, por el reparto de responsabilidad. Entonces, eso es muy importante, plantear la realidad de lo que está ocurriendo y cuáles son los acuerdos con los cuales podemos convivir mejor para que la relación familiar, por ejemplo, no se fracture. Ocurre también mucho con los problemas sucesorales. Dice la Biblia, dale poder a un hombre y lo conoceréis. Sí, señor. Y que los buenos hermanos se conocen en los casos de herencia. Y los buenos amigos se conocen cuando estamos en la cárcel. Y cuando en caso de enfermedad. Y es así. Así los familiares se comportan, los hermanos, los herederos muy bien. Pero está de por medio una sucesión y da mucho pesar ver cómo se resquebraja la estructura familiar, porque, bueno, cada quien se quiere llevar la mejor tajada. Claro. ¿Cuáles son, Nelly, los principios que rigen la mediación? Bien, uno de los principales es el respeto. Es respeto a la autodeterminación de las partes, que el mediador no impone ni su criterio, ni sus valores, ni coacciona. Y si lo hace, pues está extralimitándose en su función y obviamente que no merece credibilidad. Claro. Otro principio es la voluntariedad. Y decíamos que no por el hecho de que las partes estén obligadas en materia laboral y en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes a comparecer al proceso a las audiencias de mediación, no por eso deja de ser voluntario, porque la obligación es comparecer al proceso, más no llegar a acuerdos. Por eso es que no pierde su característica de ser un proceso voluntario donde la gente se levanta cuando considera que ya no es posible llegar a acuerdos y que no hay buena fe de la otra parte y que es preferible pues ir a otras vías como la judicial. Otro principio que es muy, muy importante, pero que difícil, Lirio, y es la neutralidad del mediador. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro corazoncito y normalmente nos inclinamos un poco hacia la parte que uno considera más débil en la relación jurídica. Y entonces ser un equilibrador, pero sin perder la neutralidad, es algo muy, muy difícil, porque tú no puedes permitir o no deberías como mediador permitir
lo que en mediación se llama colonizar el proceso. Es decir, que una parte ejerza mayor poder sobre las otras. Pasa mucho, por ejemplo, en los asuntos de divorcio, que la mujer a veces dice, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que se vaya, pero uno ve que hay hijos. Y entonces uno dice, no, es que es el derecho de los hijos. Y la ley establece que los hijos tienen derecho a que tengan una pensión del padre. Entonces, en esos momentos uno no está coaccionando, está simplemente aclarando que hay derechos que no se pueden relajar por la voluntad de los particulares. Entonces, ese cuidado como para que en este caso el cónyuge no piense que es que uno está forzando para que se le concedan derechos a la mujer, pues hay una línea muy delgada entre lo que es la neutralidad y el deber de no permitir la colonización de la mediación. Es decir, que una de las partes le imponga y someta a la otra y el mediador esté como convidado de piedra, viendo cómo el otro ejerce todo su poderío en perjuicio de la otra parte, que quizás por su estado emocional o X, o quizás porque intelectualmente pues no tiene tantos recursos como la otra parte, pudiera entonces ejercer mayor poderío injusto sobre la otra parte. Entonces el mediador tiene que estar muy, muy claro, equilibrar la neutralidad con el deber de no permitir la colonización en perjuicio de una de las partes. Debe ser lo más objetivo posible, entendiendo que la subjetividad siempre está presente, pero debe ser equitativo. Entonces eso es muy importante, la neutralidad del mediador, la voluntariedad del proceso y el respeto a la autodeterminación de las partes. Por eso, precisamente y en función de la neutralidad, uno de los acuerdos a los cuales se llegan en las actas mediante las cuales se pacta la mediación es que ninguna de las partes podrá promover al mediador como testigo en un proceso judicial. Y en el caso que lo promueva, aunque aquí no hay ley que ampare al mediador como para que no declare, uno pudiera alegar eso. Mire, yo he sido mediadora y tengo el deber del secreto profesional de lo que aquí ha ocurrido, aun cuando no hay una ley en Venezuela que así lo imponga, sí hay directrices y estándares a nivel internacional en materia de mediación que así lo imponen, y como los tratados internacionales suscritos por Venezuela y aún los no suscritos, sin embargo, en materia de derechos humanos son válidos, pues uno podría en algún momento fundamentarse en eso como para negarse a declarar, porque lo que durante el proceso de mediación ocurra, pues allí se queda. Claro. Nelly, ¿y cuál es el costo? ¿Y cuál es el costo, Nelly, que tiene en la actualidad un proceso de mediación? Algunas de las partes dicen que otra de las ventajas es que son más económicos que los procesos judiciales. Yo diría que no. Y en esto no hay competencia con los abogados que litigan. Los honorarios son los mismos, pero el mediador previamente podrá ponerse de acuerdo con las partes cuáles van a ser sus honorarios y en qué manera van a ser pagados, en qué porcentaje. Lo ideal es que ambas partes, si ambas partes tienen cómo sufragar esos costos, lo hagan, para que no se sienta que por haber sido el mediador pagado por una sola parte, pudiera en algún momento inclinarse. Entonces eso es bien importante que quede también claro. En los centros de mediación hay un reglamento y allí se establece cómo es el cobro, cómo se paga. Normalmente se paga por anticipado y normalmente se establece una cantidad determinada que irá aumentando en la medida en que aumentan las sesiones de mediación. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Nelly Cuenca de Ramírez acerca de cómo resolver conflictos en tiempos de pandemia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les recuerdo, hoy conversamos con la abogada Nelly Cuenca de Ramírez acerca de cómo resolver los conflictos en tiempos de pandemia. Bueno, Nelly, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ha sido un poco accidentado porque hemos tenido
muchos problemas de internet, pero bueno, lamentablemente el mundo moderno en Venezuela es así. Pero nos corresponde en este momento conversar, Nelly, acerca del caso de la semana. ¿Cuál es tu recomendación a la persona que nos escribió? Bueno, que quería decirte que la inestabilidad de internet también genera mucho conflicto entre los usuarios y sus proveedores. Entonces ahí también tenemos que negociar de manera constructiva o de buscar un mediador cuando ya la relación con nuestro proveedor se ha vuelto tóxica, ¿no? Pero está generando mucho problema internet. Afortunadamente, pues yo tengo un proveedor que me atiende muy bien, me presta muy buen servicio, ¿no? Afortunadamente. Cada vez que me pasa algo, inmediatamente lo llamo a la hora que sea, ¿no? Fíjate, yo decía en el negro anterior que hay como 3 pasos que la gente puede utilizar para expresar su disconformidad. Es decir, y el primero es cómo me siento, para no culpar al otro y decir, mira, yo me siento ignorada en esta empresa. Siento que trabajo más que todos los demás y sin embargo ni siquiera hay un reconocimiento. Claro. O siento que alguien gana gloria con escapulario ajeno. Así es. En el sentido que alguien se apropia de mi trabajo y ni siquiera reconoce cuál es la parte que yo hago. O la remuneración no me alcanza ni siquiera para pagar internet, no me alcanza ni siquiera para pagar el transporte, en fin. Que claro, la gente pueda decir cómo me siento sin culpar al otro, hablar desde el yo. Es decir, y luego de identificar, el segundo paso sería identificar qué produce eso en mí. Entonces yo puedo decir, eso hace que me sienta decepcionada. Fíjate que no está diciendo es que tú eres un culpable, es que por culpa tuya no. No, yo observo esto, que es el primer paso, eso me hace sentir de tal manera triste, frustrada, descontenta e irritable, en fin, el sentimiento expresado con respeto. Y el tercer paso sería qué necesito que los demás hagan para que lleguemos a un acuerdo que sea de beneficio mutuo para todos. Entonces yo pudiera decir, bueno, de ahora en adelante, todo el trabajo que yo hago, yo te voy a poner copia porque entiendo que lo que ha pasado es que tú no te has estado informando de cuál es mi parte en este proyecto que estamos realizando y por eso yo había sentido, había percibido que tú no estabas valorando todo el esfuerzo que yo estaba haciendo. Entonces fíjate que esa es una manera de 3 pasos, Lirio. Es decir, expresar cómo te sientes, identificar el sentimiento que eso genera, explicarlo de manera constructiva y decir qué es lo que tú consideras que debe hacerse. Entonces las demás partes dirán, bueno, sí, estamos de acuerdo en que lo hagas así. De ahora en adelante, envíame el trabajo a mí, pero envíale también copia a fulanito, menganito y a sutanejo para que todos estemos de acuerdo en cuál es el valor que tú estás aportando y que eventualmente pues te lo hagamos reconocer para que no sientas que estás ignorada. Entonces eso es muy importante también estar pendiente ahora mismo de los trabajadores, de proveerles transporte. Yo creo que el patrono arregla bastante si ahora mismo provee transporte porque eso le da garantía, o no garantía, pero sí mejora baja el riesgo de que la persona se contamine cuando hace uso de transporte público. Como de alguna manera el seguro médico, costo de medicamentos, también es otra cosa que las empresas deben ir pensando y también que el salario se vaya calculando en dólares, porque realmente con un salario mínimo nadie puede vivir. Entonces, que el patrono no entienda esto, pues es una fuente de conflicto. Yo creo que la empresa privada está pagando equivalentes en dólares, porque es la única manera. Y creo que el único que está pagando salario mínimo es el gobierno y muy pocas empresas. Pero realmente es una fuente de conflicto normalmente en las empresas. Claro, no tengo más datos de la televidente que te plantea el caso, pero fundamentalmente yo diría que esté pendiente de esos 3 pasos, de decirlo con lenguaje respetuoso, pero que lo comunique, de decir cómo eso la hace sentir y luego qué necesita para convivir de manera más armónica. Esa sería mi recomendación final. Bueno, entonces fíjate, Nelly, ya la televidente tiene por lo mínimo algún esbozo de cómo puede iniciar esa negociación con sus empleados. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales, Nelly, después de que hemos hablado esta hora de programa,
para que las personas que tengan algún conflicto crean en la mediación? ¿Y dónde podrían recurrir en Barquisimeto si quisieran efectivamente hacer uso de una mediación con alguna diferencia? Mira, en el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados, ubicado en la Avenida de los Abogados, en la sede social del Colegio de Abogados. Okay. Allí está el director, que es el colega Roberto Pernalete. Entonces, él puede, de alguna manera, porque ahora mismo hay muchas limitaciones para que estas sesiones se hagan de manera presencial, precisamente como una medida de prevención del COVID. Okay. Pero bueno, puede hacerlo, ¿no? De todas maneras, yo voy a buscar en este momento el teléfono de Roberto, que es el nuevo director, porque ahora mismo no hay un trabajo permanente en la sede del Centro de Resolución de Conflictos. Ok, el teléfono de Pernalete a los fines de fijar audiencia y de que él coordine. Repite el teléfono, que no oímos el teléfono de Pernalete. El doctor Roberto Pernalete es el actual director del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados, y solo él puede de alguna manera planificar, porque no estamos en horario ordinario debido a la pandemia. Y su teléfono es 0414-512-4634. Entonces, bueno, con mucho gusto podemos atenderle. Estamos también trabajando sobre la posibilidad de dar los programas de formación en negociación, conciliación y mediación de manera online. Entonces, eso pues lo diremos oportunamente. Te escribiremos a ti, Lilia, que tú eres también mediadora y que de alguna manera también pues puedes ayudar con esto. Y bueno, para que informes cuando ya tengamos esos programas de formación online, para que la gente que necesite desarrollar habilidad para resolver conflictos de manera constructiva, sin violencia, pues tenga esa oportunidad. ¿Y cuál es tu mensaje final para que la gente tome el camino de la mediación y no de los tribunales, Nelly, ante un conflicto? Mi mensaje final es que la mediación es ventajosa en todos los aspectos con respecto a la resolución de los conflictos a nivel judicial. Primero, los acuerdos se toman por mutuo consenso, de manera que no hay una sentencia que se impone y se declara una parte ganadora y otra perdedora. Segundo, obviamente, todas las partes ganan con el acuerdo. Tercero, las partes, como es un consenso entre ellas, lo ejecutan de mejor manera. Y cuarto, el mediador no solamente atiende la parte jurídica del conflicto, sino que también busca, y esto me parece lo más extraordinario, que la relación no se fracture, sobre todo cuando estamos en presencia de conflictos familiares o de conflictos incluso laborales, porque aun cuando mi patrón y mis compañeros no son mi familia, pues quiero conservar mi trabajo y quiero conservar relaciones armónicas. Y bueno, ¿y qué decir de la familia? Yo creo que en todo caso la mediación es lo más indicado para resolver los conflictos familiares. Bueno, muchísimas gracias. Y los conflictos políticos. Yo le deseo al país que realmente apoyemos la mediación, apoyemos el acuerdo que pueda surgir entre las partes para que podamos tener condiciones más favorables de convivencia pacífica en Venezuela. Bueno, amén, amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Nelly, por habernos acompañado hoy en Solución Final. Bueno, hubo unos problemas de internet, pero bueno, logramos el cometido. Muchas gracias por todo tu conocimiento. A ustedes, amigos, bueno, Nelly fue bastante clara y les explicó los fundamentos de la mediación y cuáles son los beneficios. Yo diría también que efectivamente, si nos ponemos a comparar el costo de un proceso de mediación ante un proceso judicial, y bueno, irrefutablemente el proceso de mediación es mucho más económico, yo pienso que es mucho más corto y, como dice Nelly, con una gran probabilidad de poder llegar a una solución, a una diferencia. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.